Son las 9:07 de la mañana. Ingresamos a la segunda hora de ampliación de noticias y hemos recibido aquí en la cabina de RPP al economista y candidato al Senado por Libertad Popular con el número 7. Se trata del señor Jack Valaquivi Álvarez, exministro de Defensa en el gobierno de Ollanta Humala. Fue parte del Ejecutivo y ahora tiene la intención de ser parte del Poder Legislativo desde la Cámara Alta. Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, en principio, ¿qué lo anima a participar de estas He elecciones? estado en los últimos años trabajando en el sector público y en el sector privado, y la experiencia que acumulé también en el sector de la defensa, ¿no? De defensa, creo que es importante para poder llevar esto al Senado o al nuevo Senado que vamos a tener en los próximos meses después del proceso electoral, ¿no? ¿Cuáles son los temas de defensa que usted cree que debería abordar el Un tema próximo Congreso y particularmente su rol desde el Senado? El Senado no promueve, no Claro. propone leyes, ¿no? El Senado controla en ese sentido. Revisa. Pero creo que sí necesitamos una mayor colaboración entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por ejemplo, a raíz de la minería ilegal, ¿no? Lo hemos hecho en el pasado y creo que ahora es importante hacerlo, dado el precio del oro internacionalmente y el crecimiento que ha tenido la minería ilegal en nuestra selva y que está en manos de personas que no deberían estar ahí, ¿no? Creo que se puede tener una colaboración importante entre las Fuerzas Armadas, la Marina de Guerra, con la Policía Nacional para poder combatir con la ¿Puede minería ser más ilegal. específico en qué consistiría esa colaboración? La colaboración sería, por ejemplo, llevar adelante los operativos con la Marina de Guerra del Perú y sacar a los mineros ilegales de los ríos y de las zonas donde están operando, bueno, en Madre de Dios y en muchas otras partes de la ¿En selva, una ¿no? situación similar a la del Braen, por ejemplo? Bueno, es parte del Braem, ¿no? La ceja de selva, los ríos de toda nuestra selva, porque no solamente es Madre de Dios, sino es Ucayali, es Loreto, están en toda la selva, ¿no? Claro, pero también está Patás, por ejemplo. Claro, pero eso es un poco ya la sierra, ¿no? Por eso, Como tal. por eso. La La, Marina de la- la Guerra sería mecánica de en la los... colaboración, digamos, para el caso de Patás, que se ha Sí. convertido en un epicentro de la actividad minera ilegal, ¿cómo se abordaría? Debería de ser, digo, con las Fuerzas Armadas, no solamente la Marina de Guerra en el caso de la selva, sino también con el Ejército y la Fuerza Aérea en Patás, ¿no? O sea, sabemos que las Fuerzas Armadas tienen mejor equipamiento que la policía y pueden ayudar y colaborar en ese sentido para poder controlar adecuadamente esas situaciones de vulnerabilidad que tenemos en el país en torno a la minería ilegal, ¿no? Eso es lo Señor importante. Valaquivi, de llegar al Senado, usted va a asumir una responsabilidad muy, pero muy importante considerando el peso que va a tener la llamada Cámara Pensante, ¿no? La Cámara de Senadores en el nuevo Ejecutivo. Hablamos no solamente de ser el filtro a través del cual van a pasar todas las leyes que van a emanar desde la Cámara de Diputados, sino también la responsabilidad en la designación, por ejemplo, de autoridades como el directorio del BCR, los integrantes del TC, el defensor del pueblo. Entonces, ¿qué se debe priorizar allí? Muy importante esa función que se va a tener en el Senado, y creo que es muy importante seguir ahí la meritocracia para que las personas con mayor capacidad y honestas puedan ocupar los puestos que necesitamos reforzar a nivel nacional o mantener, como puede ser el Banco Central, la Superintendencia de Banca de Seguros, entre otros, ¿no? Creo que eso es muy importante. La transparencia en todos los procesos de selección de las personas más adecuadas para ocupar estas posiciones en las posiciones importantes en los organismos, diferentes organismos a nivel nacional, ¿no? Revisando sus propuestas, vemos que le presta especial atención al tema de la formalización, ¿no? A través, por ejemplo, de incentivos temporales en materia tributaria, Mm. ¿no? ¿Cómo plasmar esa propuesta y cómo analiza usted dónde se ha generado el mayor problema finalmente para que no podamos controlar el avance de la informalidad en el Perú? Bueno, la informalidad ocupa el 70% del empleo en el Perú, ¿no? Y es como el 90% de las empresas, ¿no? Que están en ese segmento. Tenemos que simplificar los trámites de formalización de manera importante. Constituir una empresa puede tomar más de medio año en el Perú. Eso debería ser 1 o 2 semanas. Y para eso necesitamos
mejorar todos los procedimientos de la administración pública, porque es impensable todo el circuito que hay que recorrer cuando se quiere formalizar una empresa. También importante mencionar que los regímenes tributarios hay que revisarlos para ver cuál es el más adecuado para que estas empresas estén interesadas en formalizarse, ¿no? Y vean incentivos realmente cuando lo hacen, no como ahora, ¿no? Que realmente es muy difícil ir por ese camino. De manera escalada, dice usted. Así es, exactamente, ¿no? Porque, nuevamente, ¿cómo logras que una empresa que ha estado en la informalidad migre a la formalidad, ¿no? Tiene que tener una facilidad en el proceso, ¿no? Y tiene que tener algunos estímulo beneficios, económico, algún estímulo económico. estímulo económico temporal para poder llegar a esa nueva Ha situación, ¿no? propuesto también revisar las exoneraciones tributarias a nivel nacional. ¿En qué sectores, por ejemplo? Eso es un tema muy importante también, sobre todo pensando en nuestra selva, ¿no? Si uno viaja a Iquitos, por ejemplo, y ve cómo está la ciudad en este momento, ¿no? Comparada con Pucallpa u otras ciudades de nuestro país. Y uno dice, ¿por qué la selva ha estado exonerada tantos años y no se ve el desarrollo respectivo? Uno se pone a cuestionar qué cosa ha pasado, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve tener una exoneración que no trae beneficios a esa población? Creo que hay que revisar ahí ese marco normativo para ver si es lo más adecuado o realmente cambiarlo y eliminar algunas exoneraciones que no son necesarias en este momento o que no han traído los beneficios que se esperan. Ya que hablamos de formalización, de informalidad, tendríamos que hablar también de la SUNAT. ¿Qué le parece la función que cumple la SUNAT y qué temas, por ejemplo, podrían modificarse, adaptarse o cambiarse considerando los cuestionamientos que a veces recibe este organismo? Claro, lo que se menciona justamente es que la SUNAT siempre va sobre los mismos contribuyentes, ¿no? Y no amplía la base tributaria. Creo que lo que hay que cambiar es ese foco, ¿no? Hay que ir sobre esos informales, pero con los incentivos adecuados, con las tasas adecuadas y con metas específicas, ¿no? Por mes, por año, para incorporar a todas esas empresas que están en la informalidad, en el camino formal, que necesitamos hacer eso en todo el Perú, ¿no? Estados Unidos ha aprobado un acuerdo por $1.500 millones para equipar y para modernizar la base naval del Callao, que es la principal instalación de la Marina de Guerra en el Perú. Usted ha sido ministro de Defensa. Esto como parte de una solicitud presentada por el propio gobierno peruano, ¿no? La decisión ha sido ya confirmada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y responde particularmente además a una situación que ha colocado al Perú en el medio, digamos, de este nuevo mapa geopolítico que se establece, esta medición de fuerzas entre Estados Unidos y China, que opera el puerto de Chancay. ¿Cómo analiza usted o cuál debería ser la política a seguir tras su experiencia en el Ministerio de Defensa? Sí, muy, muy importante la pregunta, sobre todo porque eso nos lleva al tema geopolítico, ¿no? Justamente, creo que sí es necesario este proyecto de mover la base naval. Es un proyecto de muchos años de la Marina de Guerra y ya está entrando en conflicto con el desarrollo habitual del puerto del Callao. Creo que es importante desplazarla y dejar más espacio para que el puerto comercial siga creciendo. Pero eso nos lleva justamente a esta situación de equilibrio estratégico que debemos mantener para estar bien con las inversiones que se generen de los Estados Unidos y también las inversiones que tenemos de China al otro lado, ¿no? Estamos ya en comunicación con Jorge Solís. Vamos a invitarlo a participar también en este diálogo. Él es candidato al Senado Nacional con el número 7 por Renovación Popular. En su hoja de vida podemos observar que ha sido presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito y expresidente también de la Caja Huancayo. Vamos a conversar con él y con nuestro invitado, Yaik Balakivi, para conocer un poco más las propuestas de ambos candidatos que, reitero, postulan al Senado Nacional. Con ellos y más, volvemos aquí en Ampliación de Noticias y en RPP.